Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ortiz Alcántara Yutset Daniel y el día de hoy vamos a ver el tema de la defraudación fiscal y sus modalidades. El propósito es que al término de esta actividad hayas comprendido las calificativas de la defraudación fiscal y los delitos relacionados con el RFC. Primero vamos a empezar a hablar de la defraudación fiscal genérica, que se refiere al engaño, uso de errores para evadir total o parcialmente el pago de impuestos o para obtener un indebido beneficio con perjuicio del fisco, es decir, no pagar impuestos de forma deliberada. Sus características claves son el engaño o aprovechamiento de errores, que son estrategias ilegales para manipular la información y no pagar o pagar menos impuestos. La omisión de pago incluye la falta total o parcial de pago de impuesto, provisional o definitivo del ejercicio. Un beneficio indebido. El propósito de obtener un beneficio económico ilícito a costa del perjuicio de las arcas federales. Y obviamente hay sanciones. Este delito puede ser castigado con multas, incluso con penas de prisión. Vamos a hablarles del artículo 108 del Código Fiscal Federal, que menciona que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución y obtenga pues algún beneficio indebido. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existen ingresos o recursos que provengan de operaciones de procedencia ilícita, como por ejemplo manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones. Vamos a ver los elementos objetivos de la defraudación. Tenemos los elementos objetivos. Es el punto número A que vamos a hablar, que habla de la conducta engañosa o aprovechamiento de errores, donde el contribuyente debe de emplear activamente engaños, ya sean mentiras, simulaciones, omisiones maliciosas o aprovecharse de errores de la autoridad fiscal para lograr su objetivo ilícito. Otro elemento es omisión del pago de contribución u obtención de beneficio indebido. Como resultado de la conducta engañosa se debe producir uno de los siguientes resultados: la emisión total o parcial del pago de la contribución de impuestos o derechos, la obtención de un beneficio fiscal indebido, por ejemplo, una devolución de subsidio que no tenía derecho a. Otro elemento es el perjuicio al fisco, que es la omisión o el beneficio indebido que debe causar el detrimento real al patrimonio a la Hacienda Pública Federal. Y el nexo causal, que debe de existir una relación directa e inmediata entre el engaño o el aprovechamiento del error y el resultado. Hay un elemento también subjetivo que es el dolo. El delito de defraudación fiscal genérica es de naturaleza dolosa. Esto significa que el sujeto activo, es decir, el contribuyente, debe tener plena conciencia, elemento cognitivo, y una voluntad, elemento volitivo, de realizar la conducta ilícita y producir el resultado dañoso al fisco. No se puede cometer por error o negligencia, o sea, por culpa. El siguiente punto que vamos a ver es el punto número B. ¿Cuál es el único propósito de la voluntad del sujeto activo que comete el delito de defraudación fiscal genérica y por qué? Bueno, el único propósito de la voluntad del sujeto es la defraudación fiscal genérica. Vuelvo a repetir: omitir total o parcialmente el pago de una contribución u obtener algún beneficio indebido con perjuicio del fisco. Este delito está tipificado en el artículo 108. La razón por la que este propósito es un delito de defraudación fiscal es que es un delito de resultado y de intención específica, dolo y directo. La intención específica menciona que la ley exige que la acción, el uso de engaños o aprovechamiento de errores, está dirigida específicamente a lograr un resultado fiscal ilícito. No basta con una conducta negligente o culposa, el autor debe saber y querer el resultado.
y también pues el perjuicio al fisco. ¿Por qué? Porque hay voluntad consciente del defraudador y busca un enriquecimiento ilícito propio o de un tercero a costa del erario público, evitando su obligación legal de pago. Vamos a exponer un ejemplo de defraudación fiscal genérica. Ejemplo práctico: omisión de ingresos. Imagina a una persona física que tiene ingresos tanto por salario como por actividades empresariales. Por ejemplo, vende productos en línea de forma independiente. El acto de defraudación fiscal genérica ocurre cuando el contribuyente percibe ingresos significativos de su negocio en línea, pero decide no declararlos ante el SAT. Para lograr esto, realiza todas sus operaciones en efectivo o a través de cuentas bancarias no registradas ante las autoridades fiscales, evitando así dejar un rastro auditable. Al presentar su declaración anual o sus pagos provisionales, intencionalmente declara ingresos reales por debajo de la cifra correcta, u omite por completo los ingresos provenientes de su negocio en línea. Como resultado, paga menos impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, del que legalmente le corresponde, obteniendo un beneficio indebido a costa del fisco. En este caso, el engaño consiste en ocultar la existencia de los ingresos y presentar información falsa a la autoridad fiscal para pagar menos impuesto. Este es un ejemplo de defraudación fiscal genérica, porque implica la omisión del pago de contribuciones mediante el uso de mecanismos engañosos. Vamos a ver el siguiente punto, que es cómo se sanciona el delito de defraudación fiscal genérica, y está tipificado en el artículo 108, 109 del Código Fiscal de la Federación. El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: 1. Con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 2.236.000 pesos 480. Con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 2.236.480. Y con prisión de 3 a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a 3.354.710. Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta un 50%. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es ¿cuál es la diferencia entre la defraudación fiscal genérica y la defraudación fiscal equiparada? La diferencia principal es que la defraudación fiscal genérica no requiere una declaración fiscal para configurarse, mientras que la equiparada sí la necesita. Ambas implican engañar al fisco para no pagar impuestos, pero la genérica ocurre cuando se oculta el beneficio total o parcial, y la equiparada se da específicamente a través de declaraciones que contienen información falsa, como deducciones indebidas o ingresos declarados por debajo de lo real. La defraudación fiscal genérica implica eludir el pago de una contribución parcial o total mediante un engaño. Hay una declaración fiscal, no es necesaria para que se configure el delito. El acto ilícito puede ocurrir sin haber presentado una declaración. Por ejemplo, no presentar declaración alguna y no pagar lo correspondiente. Y la defraudación fiscal equiparada se configura a través de una declaración fiscal que contiene información falsa o incorrecta, con el fin de pagar menos impuestos. Es un requisito indispensable para que exista el delito. Por ejemplo, incluir deducciones falsas en la declaración o declarar ingresos menores a los reales. Vamos a exponer un ejemplo de la defraudación fiscal equiparada. Un ejemplo de defraudación fiscal equiparada es que una empresa no paga a sus empleados el impuesto sobre la renta que retuvo y en su lugar se quede con el dinero en lugar de enterarlo el fisco. Esto se considera un delito equiparado a la defraudación fiscal porque la empresa tiene la obligación de pagar esa contribución al gobierno y al no hacerlo está causando un perjuicio y reteniendo recursos públicos. Aquí se desglosa el ejemplo y la razón por la que se considera la defraudación fiscal equiparada. La acción: un apoderado legal de la empresa omite informar y entregar al SAT los impuestos sobre la renta ISR que retuvo a sus empleados. ¿Por qué es una defraudación equiparada? Porque no se trata de una omisión de pago por parte de la empresa misma, sino de la omisión de enterar un impuesto que fue recaudado de terceros, es decir, de los trabajadores. El Código Fiscal de la Federación
menciona que equiparada esta conducta a la defraudación fiscal y que ese dinero retenido es dinero del gobierno que la empresa se queda indebidamente. Según el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, esta conducta es un delito equiparado a la defraudación fiscal. ¿Cuáles son las modalidades de defraudación fiscal equiparada? Bueno, las modalidades contempladas en el Código Fiscal de la Federación incluyen consignar deducciones falsas o ingresos menores a los reales, no llevar registros contables, no expedir comprobantes de forma reiterada y usar datos falsos para obtener devoluciones o compensaciones. También incluyen otras conductas como desaparecer el domicilio fiscal tras una notificación o suplantar la identidad de un contribuyente. ¿Cómo se sanciona el delito de defraudación fiscal equiparada? El delito de defraudación fiscal se sanciona con prisión de 3 meses a 6 años. Si no se puede determinar la cuantía defraudada, es restituida en una sola exhibición. Si la cantidad defraudada es restituida en una sola exhibición de manera inmediata, la pena puede reducirse hasta un 50%. También existen sanciones más severas como las establecidas en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación para quienes expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales de operaciones inexistentes que pueden ser de 2 a 9 años de prisión. El artículo 109 menciona que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribución hubiere retenido o recaudado. También se beneficia sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. También si simula uno o más actos de contratos o obteniendo un beneficio indebido del perjuicio del fisco. ¿Cuál es la modalidad comisiva del delito de defraudación fiscal presunta? Bueno, el delito de defraudación fiscal puede cometerse tanto por acción como por omisión. Siempre requiere que la conducta se realice de manera dolosa, con intención. Las modalidades comisivas, según el artículo 108 fiscal de la Federación de México, dice que son uso de engaños, implica la realización de maniobras fraudulentas o artificios para confundir a la autoridad fiscal y lograr el no pago de impuestos, y el aprovechamiento de errores, que consiste en percatarse de un error cometido por la autoridad fiscal o por un tercero y sacar provecho de esta situación para emitir el pago de una contribución. Ambas modalidades tienen el resultado de la omisión total o parcial del pago de alguna contribución. ¿Cuándo se considera que el delito de defraudación fiscal es calificado? El delito se considera calificado, es decir, agravado, cuando se comete con circunstancias o medios específicos que denotan una mayor malicia o mayor grado de engaño, lo cual resulta con penas de prisión más severas. El delito calificado y por ende más grave, en los siguientes casos se puede mencionar consignar en las declaraciones deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, omitir total o parcialmente la presentación de declaraciones para evitar el pago de contribución, asentar datos falsos en los asientos o registros contables, destruir, ordenar o permitir la destrucción total o parcial de los sistemas o registros contables. Vamos al siguiente punto. ¿De qué manera el contribuyente puede evitar el proceso penal de la comisión del delito de defraudación fiscal? Un contribuyente puede evitar el proceso penal por defraudación fiscal pagando los impuestos adeudados y las multas aplicables, ya que la presentación de una querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un requisito para iniciar un proceso penal. Además, existe otra que es la mediación y la defensa fiscal, que son alternativas que pueden ayudar a resolver la situación antes de que llegue a un proceso penal. Se puede hacer un pago y regularización de impuestos, es decir, cubrir el adeudo, tener una regularización. Si la infracción es fiscal, se debe presentar una querella para que se inicie el proceso penal. Un pago o regularización previa puede ayudar a evitar. Los medios alternativos de defensa son la mediación, que puede ser una solución alternativa para resolver el delito de defraudación fiscal y puede ofrecer un proceso confidencial por las partes involucradas. Y también está la asesoría y prevención. La asesoría legal es fundamental para tener conocimiento de tus derechos y obligaciones, especialmente al inicio de un proceso de auditoría. Y por último, vamos a mencionar los delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes en México. Por ejemplo,
Los delitos e infracciones más comunes relacionados son omitir la inscripción, no inscribirse en el RFC cuando se realicen actividades económicas que lo requieran. Proporcionar información falsa, es decir, registrar datos incorrectos o falsos al inscribirse o actualizar la información en el Registro Federal de Contribuyentes. Usar más de una clave intencionalmente, lo cual puede ser indicio de simulación de operaciones. Hacer simulaciones de operaciones, es decir, facturas falsas, expedir, vender, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Cambio de domicilio sin aviso, desocupar el local donde se tenía el domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente, especialmente después de una notificación de la autoridad fiscal. Atribuirse a actividades ajenas, atribuir actividades propias de la clave del RFC de otra persona. Esto sería todo, gracias.